Hola doctor, mi nombre es Bielka Verónica Vélez Avellán y le voy a hablar sobre las generalidades de las enfermedades transmisibles o infecciosas y sobre la fiebre de origen desconocido denominada FOD. La enfermedad transmisible o infecciosa es causada por la transmisión de un agente infeccioso o sus productos tóxicos desde una persona o animal infectado a un huésped susceptible. La importancia de estas enfermedades radica en las altas tasas de mortalidad en los países subdesarrollados, en ausentismo laboral y escolar, son un motivo de consulta muy frecuente y presentan una posibilidad de epidemias. La cadena de transmisión se basa en tres factores fundamentales que son el agente causal, el ambiente y el huésped de la enfermedad. Para el control de estas enfermedades es necesario actuar sobre uno de estos componentes. La epidemiología se basa en el estudio de las distintas etapas del proceso de infección con el fin de tomar medidas de control adecuado. El agente infeccioso es la infección, es la entrada y el desarrollo del agente infeccioso en un huésped susceptible. Y la evolución de la infección va a depender de la patogenicidad del agente, que es la capacidad para provocar enfermedad en una persona susceptible, de la virulencia, que es la capacidad del organismo para provocar daño severo en una persona. La infectividad es la capacidad del agente para provocar infección, pudiendo o no causar daño o enfermedad. Y la dosis infectiva es la cantidad necesaria para provocar infección. El medio ambiente encontramos cuatro. El ambiente físico, que es agua, tierra, aire. El ambiente químico, como los metales y las sustancias químicas. El ambiente biológico, como la flora y la fauna. Y el ambiente sociocultural encontramos la nutrición, higiene y nivel socioeconómico. El huésped, este de aquí se caracteriza puede ser una persona o un animal en el cual provee un lugar adecuado para que el agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. En cuanto a los factores relacionados con el huésped, encontramos la susceptibilidad, que es la falta de resistencia de una persona frente a una determinada enfermedad. La resistencia es el conjunto de mecanismos de defensa para rechazar una enfermedad, y la inmunidad es el estado de resistencia innato o adquirido en el cual la persona es inmune al contacto de agentes infecciosos. Y la inmunidad innata, el organismo nace con la resistencia natural. La inmunidad adquirida se obtiene después del nacimiento, puede ser activa o pasiva, y la vacunación es el proceso de inmunidad en una persona susceptible. El proceso de transmisión encontramos que es la propagación del agente infeccioso por medio del ambiente o de una persona a un huésped susceptible. Encontramos la transmisión directa y la indirecta. La directa va de la fuente al huésped. Un ejemplo es la tuberculosis, en el cual la persona tose y las microgotas son inhaladas por la otra persona. También encontramos el contacto directo como besos y relaciones sexuales, otros contactos como parto e inyección de drogas, transmisión aérea que puede ser al estornudar, al toser o al hablar, transfusiones sanguíneas y transplacentarias. La transmisión indirecta va de la fuente al eslabón intermediario y luego está el huésped. Un ejemplo es la toxoplasmosis, un parásito que habita en el intestino del gato como quiste y sale como huevo, y esto puede contaminar a las verduras y a las frutas, y si no son lavadas correctamente van a provocar infección. El eslabón intermediario puede ser un vehículo, un vector o aire. El vehículo puede ser por alimentos contaminados, el vector son animales, insectos, y por aire como el polvo. Y transmisión indirecta también se encuentra por transmisión parenteral. Recordemos que la epidemia se presenta en una comunidad un número de casos de una enfermedad demasiado grande para ese momento y para ese lugar. La enfermedad endémica se presenta en una zona geográfica con altas tasas de prevalencia e incidencia en comparación con otras poblaciones, por ejemplo la malaria y el dengue. Las enfermedades emergentes, estas son nuevas infecciones de aparición reciente o que tienen extensión a nuevas zonas. Y las enfermedades reemergentes es la reaparición de una enfermedad que su incidencia ya ha disminuido. Los principios del control de infección se basan en las tres vías de transmisión. La transmisión por contacto es la contaminación por las manos y autoinoculación en la conjuntiva y mucosa bucal. La transmisión por gotitas o microgotitas es que la persona
puede toser, estornudar o hablar, y estas viajan a una corta distancia, aproximadamente de 1 metro. La transmisión por vía aérea o aerosol, estas viajan a una larga distancia y permanecen en el aire por más tiempo. Las precauciones de rutina para el control de infección. Encontramos las precauciones estándar. Hay que evitar el contacto con sangre, con fluidos corporales y con secreciones. El lavado de manos se basa en agua, en jabón líquido y en alcohol etílico al 70%. El equipo de protección personal en precauciones estándar, el uso y el tipo va a depender de la interacción clínica con el paciente. Y las precauciones específicas o basadas en el tipo de transmisión, un ejemplo es las precauciones por contacto. La colocación del equipo de protección personal tiene una secuencia para colocar. Primero es la bata, luego la máscara, luego la protección ocular o la protección facial y de último los guantes. Y la secuencia para retirar es todo lo contrario. Primero los guantes, luego antiparra o protección facial, luego la máscara y luego la bata. La fiebre de origen desconocido se caracteriza por una temperatura mayor de 38.3 grados centígrados en varias mediciones y tiene una duración por más de 3 semanas y no presenta diagnóstico en una semana de hospitalización en su estudio. Hay que recordar que fiebre significa mayor a 37 grados centígrados, febrícula menor o igual a 37.5 grados centígrados e hipertermia es la temperatura corporal mayor a 40 grados centígrados. La clasificación de FOD se divide en 4 partes, en las cuales las 4 van a presentar una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados. Encontramos FOD clásica, luego FOD neutropénica, que se caracteriza por menos de 500 polimorfos nucleares, con 3 días, con pruebas negativas o sin focos claros de infección. La FOD nosocomial es un paciente hospitalizado con 3 días, con pruebas negativas, sin fiebre al ingreso, y un FOD en pacientes con infección VIH es VIH confirmada con 3 días con pruebas negativas y con 4 semanas de fiebre. La etiología de la FOD clásica son 4. Se basa en infecciones que pueden ser, que es la tuberculosis diseminada o extrapulmonar, los síndromes mononucleósicos, los abscesos intraabdominales y las endocarditis subagudas. En las neoplasias encontramos las leucemias, los linfomas y los carcinomas. En los inflamatorios encontramos la vasculitis y la enfermedad de Still del adulto. Y en las misceláneas encontramos las enfermedades granulomatosas, la tiroiditis o hematomas. En las causas de infecciones emergentes encontramos la infección por parvovirus B19, la enfermedad de Lyme, la infección por herpes virus humano 8 y las infecciones importadas, como dengue o paludismo. En la fiebre por fármacos, solo el 20% va a presentar eosinofilia y rash cutáneo, y las formas episódicas o periódicas son periodos de apirexia de no más de 2 semanas. Las pruebas diagnósticas de la fiebre de origen desconocido se basa en 3 líneas. La primera es un hemograma con extensión periférica y bioquímica con proteinograma y un panel de autoinmune que es el más importante. En la segunda línea se encuentran técnicas isotópicas como tecnesio o técnicas de imagen como resonancia magnética. En la tercera línea encontramos técnicas de imagen como enema opaco, biopsias o también laparoscopías. Y en cuanto al tratamiento, este va a depender de la gravedad clínica del paciente y las indicaciones van a ser basadas en el diagnóstico y por lo tanto estas deben estar fundamentadas. Muchas gracias.